Este es un webinar diferencial. ¿Por qué? Porque vamos a tratar la necesidad de un cambio en la cultura de las organizaciones y los agricultores para adoptar tecnológicamente herramientas como paso crítico para ver resultados factibles, reales. También vamos a tener experiencias personales y casos reales. También vamos a enfocarnos a tratar la parte de estrategias de riego en base al uso de tecnología y su relación con variables como es el rendimiento, la calidad y la condición del cultivo. Pero también no vamos a dejar aparte, creemos que es muy importante, la parte analítica financiera, optimizar costes y aumentar la rentabilidad de una correcta ejecución de una estrategia de riego bien diseñada. Quedaros con nosotros. Vamos a tener por parte de Wisecom, la compañía multinacional con 18 años de experiencia y especialistas en desarrollo de sistemas de automatización, riego y fertilización. Ahí estará Christian Dusner. Por parte de Agroebro tenemos a Carlos Urzaiz. Carlos Urzaiz es director técnico de Agroebro y Aceite Artajo con un equipo pues, de 5 asesores a su cargo. Y finalmente tenemos a Tomás Roquete, de Sistagro, un ingeniero agrónomo de profesión y actualmente encargado, a Tomás Roquete al frente de esta empresa de Sistagro. Nada más comenzar, mantengan los micrófonos apagados, por favor, durante todo el evento. Si tienen preguntas, tenemos el medio del chat para poder luego leerlas y lanzarlas a nuestros ponentes. Y al finalizar las presentaciones de los ponentes habrá una sesión de estas preguntas y respuestas. Como os ha dicho mi compañera, el webinar está siendo grabado. Y muy importante, si no os podéis quedar hasta el final, este webinar va a quedar grabado, como he dicho, y también se va a difundir a través del canal YouTube de Wisecom Europa. Así que damos la bienvenida a Christian Dusner, que como he dicho es ingeniero agrónomo de profesión, dedicado desde hace 14 años al diseño y automatización de riego con experiencia en países como de América, Europa y Oceanía, y actualmente es el encargado regional de Wisecom Ibérica con base en España. ¿Qué es Wisecom? Lo he dicho antes, compañía multinacional con 18 años de experiencia, especialistas en el desarrollo de sistemas de automatización del riego y fertilización, y actualmente se encuentra en fase de expansión, abriendo oficinas en España e Italia desde el año pasado. Así que, por favor, Cristian, adelante con tu ponencia tan interesante, sobre todo ese cambio de mentalidad, esa manera de trabajar juntos para hacer posible y sacarle todo el partido a la tecnología digital, en este caso del riego inteligente. Correcto. Muchas gracias, César, y muchas gracias a todos los participantes. Bueno, cuando planteamos este webinar, lo que planteamos fue, de alguna manera, hablar sobre tecnología aplicada en la agricultura, pero hablar desde una perspectiva más desde resultados y más desde acercar la potencia que tienen todas las tecnologías que hoy día existen a disposición, acercarla a la cotidianidad de la agricultura, del agricultor particularmente. Yo por varios años me he dedicado a visitar distintos países del mundo en el ámbito siempre de la gestión del agua y me he podido dar cuenta que con el tiempo exponencialmente han empezado a salir muchas opciones en el mercado, pero también ha existido o se ha ido creando una cierta desconfianza, por así decirlo, entre el usuario final y la tecnología, entre lo que promete la tecnología y entre lo que realmente recibe. Entonces, la idea es abordar un poco esta temática y para eso también hemos invitado a este par de empresas y par de ponentes para complementar la idea desde una perspectiva también agronómica. Entonces voy a presentar pantalla. Bueno, primero voy a dar un contexto sobre la compañía Wisecom. Nuestra compañía fue fundada el año 2006, tenemos cerca de 18 años de experiencia
somos más de 100 empleados en 5 oficinas principalmente, en Fresno, en California, en Santiago, somos una compañía que nace en Chile, de hecho, el año 2006, en Madrid, en la cual yo estoy a cargo, Trento en Italia y en Mildura, Australia. Esto implica que tenemos presencia en múltiples países y conocemos múltiples realidades referentes a la agricultura y referentes a la gestión hídrica y el uso del agua. Entonces, hemos ido aprendiendo a partir de todos estos mercados donde hemos ido participando e implementando nuestra tecnología para poder ir implementando, obviamente, mejoras en el términos no solamente de desarrollo de nuevas funcionalidades, sino que también en términos de acercar justamente esta tecnología al usuario final y hacer que finalmente se exprese el valor y la propuesta de valor de estas tecnologías. Actualmente nosotros tenemos más de 400.000 hectáreas conectadas o monitoreadas en más de 15 países. Todos los días cerca de 4.000 personas entran a nuestras aplicaciones para poder controlar riego, monitorizar sensores de humedad de suelo, sensores climáticos, sensores de planta, imágenes satelitales, etcétera. Y esto lo hacemos a través de una red de distribución. Trabajamos a través de distribuidores en todos estos países que he mencionado. Solamente unos números globales, tenemos más de 20.000 equipos, dispositivos, nodos instalados en terreno, funcionando 24/7, lo que nos permite automatizar y controlar más de 50.000 válvulas, más de 5.000 equipos de bombeo, bombas de riego, 7.000 sensores de humedad de suelo, más de 3.000 estaciones meteorológicas y más de 2.000 pozos y fuentes de agua. Esa es la red con la que nosotros contamos hoy actualmente. Ahora, a nivel de contexto global del agro, existen diversos desafíos que justifican la existencia y el desarrollo de estas tecnologías. Una de ellas es, obviamente, el cambio climático, en donde hemos visto eventos de sequía y prolongados, eventos de lluvia más intensos y muchos cambios relacionados a esto que están en general fuera de nuestro control. Entonces, parte de la motivación de todas las tecnologías disponibles hoy son un poco una respuesta a estos procesos de cambio. Luego también tenemos la mano de obra, en donde hay en general, una menor disponibilidad de mano de obra y un encarecimiento de esta, por lo tanto, surge la necesidad de hacer un uso más eficiente de la gente, de las labores de la finca. En la medida que podamos automatizar labores, esto en general es mejor en términos de los resultados de los rendimientos del negocio. Luego también tenemos obviamente certificaciones que están muy en boga, que son relacionadas con, en este ámbito del agua, huella hídrica, eficiencia y sustentabilidad. Básicamente consiste en contar con datos, con números, con mediciones, para poder generar y justificar todo lo que se use y generar estas certificaciones. Aumento de costes, leyes y estructura organizacional, que ahí también me quiero referir al final de mi ponencia, respecto a la asimilación de la gente de todas estas tecnologías disponibles, en particular Drop Control, que es lo que voy a presentar ahora, para expresar el valor de estas tecnologías en algo que sea concreto. ¿Ok? Obviamente, el agua es el factor más limitante dentro de la producción agrícola. El 70% del agua dulce, de hecho, que se utiliza a nivel mundial, se usa en la agricultura, entonces tiene mucho sentido que pongamos esfuerzos extra en hacer un uso más eficiente del agua, en tomar buenas decisiones, en generar estrategias de riego con fines productivos, porque el impacto que esto tiene sobre el uso del agua es tremendo. 120 litros, estos valores vienen de la FAO, 120 litros para una copa de vino. Estamos hablando de cantidades importantes. Ahora, quiero poner una analogía. Imaginemos que tenemos un coche, una camioneta, último modelo, nos subimos a este vehículo y resulta que el panel de control no está parametrizado. No hay velocidad, no hay RPM, no hay disponibilidad de combustible, no hay nada. Simplemente unas agujitas que me podrían eventualmente indicar ciertas tendencias, pero no tengo números concretos para poder sacarle el rendimiento a este vehículo.
Llevémoslo a la finca, en donde nos gastamos también mucho dinero en el sitio adecuado, en la variedad adecuada, en la genética, en la preparación de suelo, en la implementación del proyecto propiamente tal. Son miles de millones en términos de inversión, e incluido el sistema de riego, bombas, filtros, goteros, líneas de goteo, etc. Entonces, llevemos esta analogía a lo mismo. Si, por ejemplo, quiero saber si efectivamente regamos anoche, la única manera que yo tendría sin ningún tipo de instrumentación o conexión a la nube es yendo físicamente al lugar y ver qué es lo que está pasando. Y, por ejemplo, encontrarnos con una sorpresa que durante la noche hubo una rotura de matriz y todo está inundado. Entonces, lo que hace sentido, obviamente, es tratar de parametrizar, tener los indicadores clave bajo control por medio de las tecnologías disponibles, por medio, en este caso, de Drop Control, para tener este panel de control que me permita manejar los distintos elementos críticos, principalmente relacionados con el agua. ¿Ok? Entonces, si lo llevamos a la agricultura, tenemos variables climáticas, tenemos variables hidráulicas, tenemos presiones, tenemos fallas, tenemos caudales, etcétera, que hoy día es vital en la agricultura moderna contar con esta información para realmente ser más eficiente y ser más productivo. Ahora, existe un montón de tecnologías y de sensórica disponibles en el mercado, y no desde hace poco, desde hace mucho, pero existe un problema. El problema es que hay tanta oferta de distintos elementos que podríamos utilizar, que por un lado ocurre que hay digamos, sobreestimulación de cuál es la mejor alternativa por la cual yo debería irme, y por otro lado, el riesgo de empezar a llenarnos de cacharritos, básicamente, lo cual también es un problema. Entonces se nos empieza a generar la situación de que, ok, vamos a avanzar en incorporar tecnologías en las fincas, vamos a avanzar en poner telemetría con telecontrol, monitoreo, teledetección. Pero resulta que nos empezamos a llenar de plataformas. La plataforma para el controlador, la plataforma para el sensor, la plataforma de la estación meteorológica, la plataforma de las imágenes satelitales. Nos empezamos a llenar de demasiados elementos, ¿ok? Y para responder una simple pregunta de qué fue lo que pasó en un riego el día miércoles, de 8 a 11 de la mañana, en un equipo de riego de melocotón para el sector 1, donde yo quiero saber el caudal, la presión, si los filtros retrolavaron o no, el contenido de humedad de suelo, la evapotranspiración y la imagen satelital de ese riego en particular, de 8 de la mañana a 11, si no tenemos todos estos elementos centralizados y conectados entre sí, la verdad es que se nos hace súper difícil generar una correlación entre todos estos elementos. Una alternativa podría ser irnos a un Excel. Esta es una foto real de un cliente nuestro que hace años así es como operaba. Tenía un equipo de gente, personas, anotando números con la mano, trayéndose datos de una plataforma a otra, llevándoselo a un Excel, lo cual lo hacía muy, muy difícil sacarle provecho a todas estas tecnologías, porque cuando ya sacaban algún tipo de conclusión, el riesgo había pasado hace 2 semanas y ya en verdad no vale la pena. Lo que necesitamos es tener esto más en tiempo real. Y es ahí en donde nuestra plataforma es donde toma gran relevancia, dado que Drop Control, que es el sistema que nosotros hemos desarrollado y patentado, tiene como concepto una mezcla entre software y hardware, unificador y integrador de todos estos distintos elementos, con un énfasis muy, muy puesto en la automatización, en el llevar a la práctica y a la ejecución un evento de riego de forma efectiva. Esa es un poco la idea y la dinámica que nosotros buscamos. Muy en breve, Drop Control es una plataforma que es 100% online. Esta tecnología nace en la nube. Bueno, obviamente al principio por temas tecnológicos y de disponibilidad, partimos con un ordenador sin el móvil, porque hace 18 o 20 años atrás no era común, pero luego, una vez que se empieza a masificar el uso del móvil, se empieza a masificar obviamente el uso de plataformas cloud, inmediatamente nuestro sistema nace desde esa manera. Para nosotros siempre fue natural
entender que nuestros clientes, los agricultores, estuvieran conectados, tuvieran en la palma de su mano, básicamente, la conexión directamente con la finca. Entonces, Drop Control, que se compone de un software y de un hardware, la parte de hardware es básicamente un Lego que se compone de distintas partes y piezas para tomar el control sobre los filtros, sobre las válvulas, sobre las bombas, sobre las válvulas maestras, sobre los caudalímetros y todo tipo de sensórica que pueda existir. Y con esto lo que logramos es básicamente controlar el agua, desde que sale hasta que se aplica a la planta. Luego monitorizamos la disponibilidad en el suelo a partir de sensores. Podemos calcular la evapotranspiración, que básicamente me habla de la demanda, y situar espacialmente todo esto con imágenes satelitales, de drones, de aviones y de lo que sea. Todo lo que incluye el movimiento del agua desde la fuente, pasando por el sistema de automatización y monitorización de la demanda hídrica. Esa es la apuesta. ¿Ok? Y solamente a nivel conceptual, Drop Control se encarga de todo lo que tenga que ver con las necesidades agronómicas, con la medición de elementos de relevancia agronómica, controles hidráulicos, el control de todo lo que tenga que ver con las fuentes de agua, pero adicionalmente entendimos muy temprano que es muy difícil ofrecerlo todo. Y hay una parte de la solución que dice relación con analítica avanzada de datos, con inteligencia artificial y con machine learning y con básicamente llegar a una recomendación de riego que nosotros sabíamos que no la íbamos a abordar, por lo menos en el corto plazo, y decidimos hacer nuestro sistema abierto para integrarse con cualquier otra plataforma que exista hoy día en el mercado, que se pueda alimentar de datos y de información que salen de Drop Control y devolverle al agricultor una recomendación concreta de tiempo y frecuencia de riego. Básicamente ese es hoy día el concepto y lo que aquí en Europa más relevancia ha tomado. La capacidad de integración entre plataformas para crear un ecosistema de soluciones que giran en torno a la gestión del agua. Finalmente, una de las palabras o de conceptos que quisiera remarcar es el concepto de gestión hídrica, más que el de automatización y de monitorización. La gestión es un concepto mucho más amplio. Y obviamente también hay una componente humana formada por el usuario, la gente que usa nuestro sistema, que pueden ser a nivel de controlador o a nivel de técnico agronómico o a nivel de inversionista o dueño de la finca. Cada uno está preocupado y le interesa ver distintas cosas. Luego un área de soporte y una componente vital para nosotros, que son nuestros distribuidores, que son el partner local que está en directo contacto con el agricultor para hacer todo lo que tenga que ver instalaciones y mantenimientos en el día a día. Unos conceptos para terminar. Lo primero es reforzar lo de la integración tecnológica, y esto yo diría que es fundamental porque es la única manera de poder hacer que todos estos elementos conversen entre sí y que en esencia la mayoría o todos buscan básicamente lo mismo, aportar con información, con un granito de arena, para que la gente, el agricultor, pueda tomar mejores decisiones en términos de tiempo y frecuencias de riego. Entonces, uno de los conceptos clave es que Drop Control es una plataforma compatible con prácticamente todos los sensores que existan en el mercado, pero además con desarrolladores de software externo. Luego, el otro concepto importante es transformar los datos, que son números, en información, y esto también es relevante, no, sin entrar mucho en detalle, pero hace poco presencié una persona, un agrícola, me dijo que tenían cerca de 30 sensores de humedad de suelo que habían sido financiados por la Unión Europea, no se acordaban ni siquiera de la clave, ni del usuario, ni la contraseña, y no sabían si estaban vivos o no estaban vivos los sensores. Fue así de directo. ¿Y eso por qué pasa? Porque el hecho de instalar o montar tecnología no te soluciona la vida, no es la solución a todos tus problemas, porque, digamos, es el punto de partida, porque luego todos los datos que se generan a partir de estas tecnologías se deben asimilar, se deben interpretar y se deben tomar decisiones en función de ello. Solo ahí se transforman en información. Y para ello, obviamente, hay que tener
Conocimiento, hay varias formas de hacerlo, pero una es conocimiento agronómico propio, donde yo como agricultor sé cómo interpretar esta información y soy capaz de aplicarla, o contar con asesorías externas. Aquí el par de ponentes que van a exponer a continuación mío, corresponden justamente a esta línea de interpretar y usar la información para tomar decisiones. Y luego lo que está tomando cada vez más vuelo y fuerza es la disrupción de tecnologías de inteligencia artificial y de plataformas que son capaces de alimentarse de toda esta información y devolver recomendaciones de riego y recomendaciones concretas. Finalmente, la asimilación tecnológica, quiero citar aquí a un muy buen amigo mío chileno, Sergio Villarán, que siempre habla de la gestión del cambio, y creo que es importante no olvidarse del factor humano. La tecnología obviamente es útil y sirve, y la necesitamos, es un must en muchos casos, pero si la gente, el usuario, no utiliza la tecnología, no es entrenada apropiadamente, el riesgo de que no se entregue el delivery del valor de esta tecnología, que no le llegue este valor a la planta, es muy alto. Entonces, parte fundamental, y nuestro espíritu también pasa por dividir esta asimilación tecnológica en etapas, partiendo por la formación, luego ayudar en la transición de analítica de datos, y esto te conecta directamente con indicadores de eficiencia, sustentabilidad, mejorar rentabilidad, y luego es un proceso que no se acaba, porque hay que volver a aplicar tantas veces sea necesario. Este es un extracto de un artículo que habla sobre el The Technology Gap, el espacio que existe entre la tecnología. Dice aquí, cuando las promesas se quedan cortas en el resultado. Eso es un poco lo que nosotros como actores relevantes del mercado queremos evitar. Queremos evitarlo a toda costa, porque muchas veces no tiene que ver estos resultados, digamos, o estas necesidades insatisfechas no tienen que ver con la tecnología misma, sino que también que tienen que ver con problemas de implementación o de asimilación tecnológica. ¿Ok? Entonces quiero dejar sobre la mesa estos tres conceptos clave que están obviamente al aplicarlos y al usar esta tecnología, estamos impactando directamente en el consumo de agua, en los costes de producción, y regar mejor. Como dije, el agua explica gran parte del resultado productivo de cualquier cultivo. Una buena estrategia de riego y bien implementada impacta directamente en los indicadores de rentabilidad, de eficiencia, porque están conectados con el rendimiento y la calidad de la producción. Solo para cerrar, y muy por encima, porque Tomás va a mostrar un ejemplo un poco más concreto. Esto quiero contar un caso de éxito que me pareció interesante compartir. Esto es una finca de 430 hectáreas de arándano y 370 hectáreas de aguacate, en donde tienen una mezcla de tienen drop control de base y una mezcla de sensores distribuidos en toda esta superficie, por tipo de suelo y por tipo de cultivo y año de plantación. Y la aplicación y la toma de decisiones y haber aplicado agronomía al uso de toda esta información generada a partir de drop control, tuvo como resultado mejorar los indicadores y la relación de los kilos producidos por metro cúbico de agua, bajar el consumo de aguacate del agua en un 30%, y esto implica y está conectado directamente con el retorno a la inversión. En ambos casos, la inversión hecha en tecnología, en drop control y en sensórica, quedó pagada en la primera temporada, producto de un incremento en la rentabilidad, producto de un mejor rendimiento de los cultivos y una mejor calidad de fruta de exportación. Finalmente, quiero terminar con esta frase que dice que lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se gestiona, y lo que no se gestiona no se mejora. De eso finalmente va este webinar y este concepto. No es solamente presentar nuestra tecnología, sino que es también generar conciencia sobre el uso de esta tecnología e indicar que nosotros,
tenemos dentro de nuestro espíritu un acompañamiento para que esta tecnología sea asimilada de buena manera. Muchas gracias, Cristian Dusner, responsable regional de Wisecom Ibérica, con base en España. Has dado un marco a las experiencias y casos de éxito que nos van a contar ahora Carlos y Tomás, pero déjame que me quede con 3 conclusiones de tu ponencia, ¿no? Hacer posible un riego inteligente innovando juntos tiene como 3 patas: integrar tecnologías, simplificando el uso de aplicaciones, apoyarse en la interpretación y la analítica de datos para tomar las decisiones correctas, y el factor humano tan importante, gestionar el cambio, cómo vamos a adoptar la tecnología a nivel de las organizaciones, de las empresas, de nuestras fincas para llegar a buen puerto. Estamos en este webinar, Riego Inteligente Innovando Juntos, y vamos a dar paso a Carlos Urzaiz por parte de Agroebro. Carlos es ingeniero agrónomo por la Universidad Pública de Navarra, especializado en agricultura de precisión por la Universidad Politécnica de Valencia, es agricultor de olivos y es director técnico de Agroebro y Aceite Artajo. Él nos va a hablar de las estrategias de riego en base al uso de la tecnología y su relación con varios aspectos: rendimiento, calidad y condición de cultivo. Así que adelante, Carlos. Muy bien, pues muchas gracias, César, por la presentación. Y en primer lugar, muchas gracias también a Wisecom, en este caso a Cristian, por contar con nosotros para hablar sobre este tema que nos incumbe hoy, que es el tema del riego inteligente y la tecnología. Y bueno, en primer lugar, también decir que cuando hablamos de tecnología, yo siempre he sido una persona muy friki. Esto a mí siempre me ha gustado desde pequeño. Siempre me ha gustado todos los teléfonos, los videojuegos. Entonces, cuando descubrí que mi pasión laboral era la agricultura, pues siempre he estado intentando implementar cualquier cosa tecnológica que nos ayude a mejorar el trabajo del día a día y que con nuestros clientes en la parte de asesoría también les ayude a ellos a mejorar y esto les conlleve una retribución económica, obviamente. Entonces, también para ponernos en situación, voy a hacer una pequeña presentación de nuestro grupo de empresas, que son 2. Una de ellas es Agroebro. Agroebro es la empresa que se ha encargado siempre de la parte de asesoría. Somos una empresa de suministros que empezó originariamente, de hecho, con la parte de suministros agrícolas, fitosanitarios, abonos y demás, semillas. Hemos trabajado mucho el tema de la genética. Desarrollamos muchísimas variedades genéticas en la parte hortícolas. Estamos basados en Navarra, que es una región de bastante cultivo hortícola, pero por suerte es muy variable y además de hortícolas tenemos leñosos, tenemos extensivos y esto nos ha dado pie a crecer en casi todos los segmentos. Fue fundada en el 86 por mi padre, Francisco Urzaiz, Paco Urzaiz, como todo el mundo lo conoce. Y bueno, con el tiempo hemos ido avanzando en la parte de asesoría y hoy en día también estamos haciendo una asesoría internacional, especialmente en países árabes, donde ponemos el foco en los cultivos leñosos y en particular el olivar, que es el cultivo que nosotros también producimos en nuestra explotación. Como os he dicho, el asesoramiento tecnológico ha sido siempre uno de los pilares de nuestra forma de actuar y como veis aquí, bueno, obviamente estando en Navarra, nuestra área de actuación es el Valle del Ebro principalmente y a día de hoy tenemos más de 300 sensores conectados con muchos clientes a los que les hacemos asesoría, especialmente en riego y nutrición. Por parte de Artajo, Artajo es la empresa de producción. Hoy en día estamos produciendo almendra y olivo, pero es una empresa histórica. El primer registro que tenemos constancia de ella es de 1780 y, bueno, con el tiempo fue avanzando, se cerró y en el 98 se hizo una refundación por parte de mi padre junto con más socios, plantando olivo en seto, que era en aquel entonces algo bastante novedoso porque en el 98 apenas existían plantaciones de olivar en seto y ya se lanzaron con este nuevo modelo y siempre buscando crear una marca, que es la marca Artajo, y enfocados en el mercado de calidad. Hoy tenemos 250 hectáreas de olivar aproximadamente y también empezamos hace 3-4 años con el almendro en seto y ya estamos produciendo 15 hectáreas en producción. Todo, las 250 y las 15 de ambos cultivos, es en manejo ecológico. Entonces, una vez dicho esto y puestos en situación, quería entrar directamente al tema de la tecnología porque ya que el webinar no es muy extenso
lo cual se agradece porque si no por la tarde siempre se hace un poco pesado. Quería hablar de dónde empezamos a trabajar la tecnología en el campo. Obviamente, si estamos hablando de riego, tiene que ser en los regadíos. Y los regadíos siempre empiezan por una unidad de manejo agronómico que son nuestros sectores de riego. En nuestro caso, os diría que el 99% o el 100%, bueno, en algún caso hay, pero el 100% de los clientes a los que asesoramos, ninguno de ellos tiene un mapa de suelo. Y esto consideramos que siempre es vital porque para desarrollar o para diseñar estos sectores de riego tenemos que ser conscientes qué tipo de suelo estamos regando. Un mapa de suelo hoy en día nos está costando en el orden de 100 euros por hectárea, que esto es una inversión ínfima al lado de las inversiones que estamos hablando cuando plantamos un leñoso o nos lanzamos a plantar un pimiento, no tiene por qué ser un leñoso. Parece que siempre damos prioridad a la simplicidad del diseño cuando esto no tendría por qué ser así. De hecho, nuestro modo de trabajar, y habitualmente el de casi todo el mundo, aunque también podemos trabajar con modelos de teledetección, pero habitualmente la forma más sencilla o más precisa, mejor dicho, no más sencilla, es realizar unos mapas de densidad aparente, de conductividad aparente, en los que pasamos con un quad y un medidor de conductividad y obtenemos el mapa que tenemos aquí en la izquierda, donde podemos ver diferentes colores, obviamente correspondientes a diferentes tipologías de conductividad. Con esto somos capaces de tomar muestras en función de los tipos de suelo que encontramos y también realizamos un mapa de textura. Una vez que mezclamos ambos mapas, obtenemos el mapa de la derecha, que sería un mapa de suelo simplificado, un mapa de manejo simplificado, mejor dicho, que debería ser nuestra hoja de ruta para crear los sectores de riego. No nos vamos a volver locos y vamos a empezar a hacer sectores de riego cortando en diagonal, ahora hacemos en el medio un sector diferente, tampoco vamos a ser así de precisos porque hay que primar la facilidad de logística, pero bueno, dentro de lo que cabe sí que sería necesario poder ver ese mapa que hemos visto antes, poder partirlo en diferentes zonas. En este caso, parece muy simple porque simplemente se ha partido por la mitad y por el centro, pero esta parcela concretamente de un cliente iban a ser únicamente 2 sectores de riego, que además iban a ser de manera opuesta a la que están ahí mostradas. Si lo hubiéramos hecho de manera opuesta, pues ya estaríamos condenados porque de manera longitudinal íbamos a encontrarnos con 3 tipologías de suelo diferente y una vez que tienes esto así, en este caso una parcela de olivo, lo tienes para los 25 años o para los 20 años que vas a estar produciendo. Por lo tanto, yo creo que no nos cuesta nada o nos cuestan 100 euros por hectárea, que no es nada en este tipo de inversiones y tenemos una información para toda la vida. Aquí tenemos otro caso, es exactamente igual, ya os he puesto a la izquierda el mapa de manejo simplificado, donde somos capaces de extrapolar diferentes sectores. Este caso es lo mismo. En este caso iban a hacer 2 sectores, 3 sectores, y fuimos capaces de partirlo y tener áreas de manejo independientes que a la postre nos ayudarán a ser más efectivos en nuestro riego y en nuestra fertilización. Las tecnologías aplicadas, pues bueno, hoy en día tenemos muchísimas. Quizás las más comunes y las que más nos ayudan a tener un riego eficaz son las ondas de humedad. A la derecha, en esta parte de aquí, tenemos unos tensiómetros que son con los que más trabajamos nosotros, simplemente porque son fáciles de instalar. Y es que cuando nos poníamos a instalar otra tipología de sensores con los clientes, a lo mejor yo sí estoy dispuesto a perder más tiempo en la instalación, pero nos damos cuenta que la tecnología es una barrera de entrada para los agricultores única y exclusivamente porque cuesta mucho tiempo de instalar, porque no son sencillos, porque son caros. Bueno, esto eran todos problemas que se añadían uno al otro y evitaban que se implementaran. Estos tensiómetros que veis a la derecha, que concretamente son de la empresa Winat, pues hoy en día vienen a costar 300 euros por unidad. Si no podemos poner en un sector de 5 hectáreas un sensor que vale 300 euros, pues apaga y vámonos, ¿no? En el tipo de agricultura de la que estamos hablando. A la izquierda también tenemos unos lisímetros, que son unos sensores, no son sensores en realidad, son unos aparatos que utilizamos para tomar muestras del agua en disolución y poder ver la cantidad de nutrientes que tenemos en continuo en nuestra finca. Es algo que nosotros realizamos muy a menudo con nuestros clientes, pero no era el momento de entrar en detalle en esto porque habría que tener un webinar únicamente para el manejo de nutrientes. Luego daré una pincelada por encima de lo que sí se puede llegar a ver. Y luego otra de las facilidades que tenemos de la tecnología actual es la conexión API entre plataformas. Como muy bien ha dicho Cristian anteriormente, hoy en día casi todas las empresas de
de sensores en general, tanto estaciones como tensiómetros como sondas capacitivas, están predispuestas a conectarse con cualquiera que quiera conectarse a ellas. Y esto nos permite utilizar un ordenador, sea de drop control o lo que el agricultor decide utilizar, y tener, y tener nuestra sonda de humedad directamente conectada al ordenador de riego, viendo cómo evolucionan nuestros riegos en función a los diversos parámetros. Aquí tenemos un ejemplo de drop control en el que esa misma parcela que habéis visto en el sector de riego, analizamos uno de los sectores de riego, somos capaces de ver el mapa de teledetección con un NDVI, que es un índice de vegetación, y algo que me parece fascinante, que es poder ver, en función a los riegos o lluvias que hemos tenido, cómo está evolucionando nuestro NDVI a lo largo del mes o a lo largo de la semana, y así poder sacar unas relaciones directas de qué porcentaje de NDVI aumenta en función de nuestro riego. O si realmente estamos yendo a más o estamos yendo a menos NDVI, que puede que no sea representativo, porque a lo mejor la variación es del 10%, pero las tendencias en agricultura sí que son muy importantes, porque nos dice si nuestro árbol va a más o menos. En NDVI, que es un parámetro que va de 0 a 100, pues una variación de 5 puntos ya empieza a ser muy significativa. Así que si la tendencia es al alza durante varias semanas, pues quizás es que te estás pasando de riego o que sí que estás yendo por el buen camino, depende a lo que te enfoques. Del mismo modo, también con teledetección, que es otra de las tecnologías aplicables, hoy en día podemos sacar mapas de consumo de agua píxel por píxel. En este mismo campo, por ir redundando de las parcelas que hemos estado siguiendo, vemos cómo tenemos zonas que tienen consumos de 1,3 milímetros día y otras que tienen 0,72. Es el doble de consumo en cada una de las zonas. Ya lo último con lo que estamos experimentando, que a mí me parece fascinante, es que somos capaces de coger estos algoritmos de consumo de agua y extrapolarlos directamente al ordenador de riego, y que nos ponga el ordenador de riego una programación sector por sector con las medias de agua necesaria en cada uno de ellos de manera automática, donde tú le das a exportar y lo único que tienes que hacer es revisar si todo se ha exportado bien, que así es. Entonces ya es un paso más allá en la implementación de las tecnologías directamente con los actuadores de campo, que ha sido hasta ahora la barrera principal de desarrollar realmente toda esta tecnología aplicada a campo. Si veis este mapa de teledetección y lo comparáis con el mapa de diseño de sectores de riego que habíamos hecho anteriormente, pues aquí se puede ver la importancia que puede llegar a tener hacer los mapas de suelo y crear los sectores en base a lo que nos ha dicho el mapa de suelo, porque se ve claramente cómo cada una de las zonas que habíamos delimitado, sin siquiera llegar a plantar en este caso también olivos, nos lo está marcando claramente la vegetación de cada uno de los sectores, y esto nos permite hacer un manejo diferencial. Bueno, la importancia del riego. Esta diapositiva la he copiado y pegado de una de las últimas presentaciones que hice, porque lo que no era sobre riego, de hecho era sobre un estudio económico de unas plantaciones de almendro, pero venía a decir que el 90% del éxito de cualquier cultivo es el riego. No porque hoy estemos hablando de esto, sino porque en mi opinión realmente es así. Tenemos problemas tanto si nos pasamos como si nos quedamos cortos, por excesos de vigor o por carencias de agua. Así que es un parámetro vital. No solo eso, sino que en cultivos leñosos, la becería, que es uno de los caballos de batalla de muchas especies, se controla en mayor medida con el manejo del riego y la nutrición. Bueno, y las sondas, como hemos dicho antes, que son asequibles y fáciles de utilizar. Cuando hablamos de sondas, a diferencia de la explotación que ha dicho Cristian, que tenían 30 sensores de riego y no se acordaban de la contraseña, esta es una de nuestras fincas, en donde todos los sectores de riego están monitorizados uno por uno con datos instantáneos, en este caso de tensiometría. Aquí veis como cada uno de los circulitos tiene un número diferente que corresponde a los kilopascales que tenemos en suelo de todos nuestros sectores, y nos permite de un vistazo ver cómo nos estamos, bueno, si nos estamos pasando, si nos estamos quedando cortos. El azul, de manera muy simple, sería un encharcamiento, el verde es una zona óptima y el amarillo son zonas que ya están empezando a pasar sed, que a lo mejor es lo que buscamos, hacer un riego deficitario en según qué momentos. Como os comentaba, aquí tenéis un manejo muy rápido y muy simple este también es olivar, concretamente una de nuestras fincas, en donde en función
de los estados fenológicos somos capaces de determinar diferentes estrategias de riego. Esta tabla es igual que lo que os he explicado antes. La parte de abajo azul sería encharcamiento, la parte verde intermedia sería condiciones óptimas y amarillo y rojo son estrés severo. Bueno, el amarillo sería un estrés aceptable y el rojo ya empiezan a ser estreses severos. ¿Cómo implica esto al manejo? Pues que nosotros no podemos hablar únicamente de yo he acabado regando 2.500 metros cúbicos o 3.000 o 5.000 metros cúbicos por hectárea si no sabemos en qué momento del año hemos puesto cada uno de estos metros cúbicos. Porque quizás a mí en prefloración y en floración y multiplicación celular me interesa que los cultivos estén lo más activos posibles y en cambio en endurecimiento de hueso, que es la fase de diferenciación floral para el año siguiente, preferimos que los cultivos pasen un ligero estrés, evitando así un vigor excesivo y mejorando la diferenciación floral para el año siguiente. Del mismo modo que hablamos de estados fenológicos, debemos hablar de diferencias agronómicas. Y es que cada porta injerto y cada variedad varían como de la noche al día. Aquí vemos, en este caso es almendro, dos manejos completamente independientes. En la izquierda de un porta injertos GF, un porta injertos muy vigoroso, y en la derecha un porta injertos Rupac 20, totalmente contrario, y en este caso es un porta injertos enanizante. Bueno, pues al GF en pleno julio y agosto podemos hacerle sufrir un ligero estrés y que esto conlleve una diferenciación floral óptima y un control del vigor exquisito. Y en cambio el Rupac 20, como estemos 2 días en la franja amarilla, estamos perdiendo un 5 o un 10% de rendimiento en llenado de pepita de manera sencilla, porque es un portainjertos que no le puedes permitir pasar ese tipo de estrés. Así que este sería otro de los ejemplos donde la tecnología también nos ayuda a mejorar el manejo. Los momentos de riego, vuelta a lo mismo. En este caso tenemos 2 gráficas, a izquierda y derecha. Las 2 son en maíz, que es un cultivo muy demandante en agua. En los 2 casos el consumo de agua han sido 7.000 metros cúbicos hectárea, pero podemos observar cómo en la gráfica de la izquierda nuestros niveles de tensiometría a 30 centímetros, que es donde habitualmente el maíz está tomando agua, están siempre en una franja verde, en la franja óptima, no pasan de 30 kilopascales, lo cual es perfecto. Estar en el entorno de 30 nos asegura una curva de secado-mojado adecuada y además una disponibilidad total. Y a 60 centímetros, que algunas variedades son capaces también de tomar agua a esos niveles, bueno, también estamos en unos niveles óptimos. El maíz, para que os hagáis una idea, es parecido a un Rupac 20, al ejemplo anterior. No podemos llegar al extremo del límite amarillo porque ahí estás perdiendo inmediatamente producción. En el caso de la curva de la derecha, de la gráfica de la derecha, perdón, vemos como el nivel de 30 centímetros estuvo casi durante un mes o prácticamente, bueno, no, perdón, 15 días en niveles de estrés bastante severos. ¿Qué ocurre? Que aunque el 60 centímetros esté más o menos bien, no, ni siquiera está siendo capaz de extraer, porque no se ven curvas de extracción, es una curva lineal de secado donde el maíz está simplemente perdiendo el agua, no lo está extrayendo 60 centímetros. Pues esos 15-20 días en julio, que es una época crítica para este cultivo, por encima de los 50 kilopascales, significaron tener 3 toneladas menos, en este caso. En ambos casos regamos 7.000 metros cúbicos por hectárea, pero bueno, no estuvieron bien repartidos. Cuando hablamos de repercusiones económicas, bueno, hace poco vi un estudio que hablaba que un estrés hídrico ligero puede provocar pérdidas de rendimiento del 3%. Cuando nosotros esto lo ponemos en un contexto de una plantación de un leñoso a 20 años, pues bueno, en este caso es un almendro, de un estudio económico que realizamos recientemente, y estamos hablando de que ese 3% acumulado en 20 años suponen 189.000 euros en una explotación de 30 hectáreas de almendro, que no es una explotación enorme, sino que te repercute y pasas de tener un beneficio medio del 22,56% al 33,34%, lo cual es una diferencia abismal en términos porcentuales. Del mismo modo, para mí el manejo nutricional es clave. Quizás aquí no era momento de indagarlo mucho, porque además sí que es cierto que nos falta tecnología para poder hacer un seguimiento nutricional
completamente preciso y conectado. Hoy en día los sensores que tenemos sí que nos pueden decir conductividad, pero no somos capaces de diferenciar entre diferentes cationes o aniones y bueno, aquí sí que hace falta hilar más fino que no únicamente conductividad. La conductividad nos da una medición fantástica y, por supuesto nos orienta, pero no sabemos cuánto nitrato tenemos, cuánto potasio tenemos, cuánto sodio respecto a calcio hay en la parcela, donde puede ser un problema de fitotoxicidad. Entonces, bueno, sí que hacemos una medición más continua y en este caso es un caso concreto de un cliente que está regando con agua de pozo y hacíamos mediciones del agua de pozo de manera periódica a lo largo del año para saber en dónde estaban los niveles concretamente de nitrato, que era el problema que tenía este agricultor. Cuando hacemos las cuentas muy rápidas, vemos que tiene un nivel medio pues, de 160, 120, 220 ppm de nitrato, lo que vendrían a ser 166, creo que serían exacto, 166 ppm medios. Este cálculo lo extrapolamos a kilos de nitrógeno por metro cúbico y en función del riego que tengamos, que pueden ser dos ejemplos que ponía, este era un cerezo, este cliente, si ponemos 3.000 metros cúbicos, estamos aplicando 113 unidades fertilizantes de nitrógeno al año únicamente con el riego, y si ponemos 5.000 metros cúbicos al año, estamos aplicando 187 unidades fertilizantes de nitrógeno al año, que es, bueno, es bastante. De hecho, si hacemos un cálculo muy rápido en kilos de urea y precios medio de urea, equivalentes y demás, pues son 150 euros de abonado al año gratis, que te viene en el agua del pozo. Y ya no solamente eso, sino que cuando veíamos un plan de abonado de ese agricultor en ese cultivo concreto, habíamos establecido un abono, un plan de 166 unidades fertilizantes de nitrógeno, que se cumplen íntegramente solamente regando con el agua del pozo. Si esto no... Perdón, no sé si me seguís. Sí, ha Sí, habido un pequeño corte, pero sí, adelante. Ya vale, sí, es que se me había apagado los cascos, no sé por qué. Sí, tengo batería, bueno, perdón. Como decía, que el nitrógeno en este caso ya cumplíamos las unidades fertilizantes únicamente con el riego. De aquí que si no tuviéramos esto en consideración, estaríamos aplicando por encima de estas 187 otras 166, con un problema ligado de vigor excesivo, de blandeamiento en cereza, bueno, todo lo que una fertilización errónea conlleva. Así que, bueno, esto sería un poco todas las consideraciones que nosotros hacemos cuando hablamos de agricultura de precisión y de uso de tecnología e implementación de esta tecnología en el manejo agronómico y nada más. Por supuesto, cualquier pregunta que tengáis, estaré encantado de contestarla al final del webinar o cuando César considere y ha sido un placer. Muchísimas gracias a Paiscom por invitarme. Gracias a ti, Carlos Surzay, director técnico de Agroebro y Aceitar Tajo. Ya hay preguntas, ya nos han llegado preguntas a través del chat de este webinar Riego Inteligente Innovando Juntos. Nos queda la última parte de experiencias y casos de éxito, experiencias reales, como las que nos ha detallado en sus fincas Carlos Surzay. Voy a dar paso a Tomás Roquete Tendeiro. Es, doctor ingeniero agrónomo, consultor en agronomía y riego y, por supuesto, agricultor. Ha dedicado desde hace 7 años, o se viene dedicando a la ciencia agronómica, a la investigación, al desarrollo y la consultoría. Trabajó 5 años en el CSIC y es secretario general de la Asociación Portuguesa de Productores de Fertilizantes, AMPFER, desde hace 4 años. Y es socio fundador de Sistagro y precisamente desde 2022 por Sistagro, que es una empresa de consultoría que forma parte del Grupo Cortijo La Reina, se dedica a Sistagro a la consultoría y asesoría agronómica, auditoría técnica, gestión agronómica de fincas, agua y energía y tiene tras de sí más de 6.000 hectáreas de proyectos clientes en España, en nuestro país vecino Portugal y con una experiencia con más de 20 cultivos. Tomás, adelante. Sobre todo, Tomás va a vincular la analítica técnica con la financiera y sobre todo nos va a hablar de la oportunidad para un mejor control de costes y el aumento de la rentabilidad. Así que, Tomás, como dice y titulas en tu ponencia, los pies en el campo bien firmes, pero la mente en los datos para ese salto cualitativo en la gestión agronómica. Adelante, Tomás.
Gracias, César. Y antes que todo, dar las gracias a todos los que nos seguís, porque la verdad que es un placer y un gusto poder compartir lo que hacemos. Yo voy a compartir mi pantalla. Espero que se pueda ver bien. Y os pido que me confirméis si se ve. Perfectamente. Voy a ponerla en modo de presentación. Pues sí, mi nombre es Tomás Roquete Tenreiro. Esta presentación, mi idea es intentar ser lo más simple posible, porque me gustaría dejaros con dos casos prácticos, ideas concretas pero simples, sobre cómo la integración de este tipo de tecnologías, pero mayoritariamente con conocimiento agronómico y con experiencia agronómica, nos permiten dar un salto muy cualitativo en la gestión. Por ello elegí este título, Pies en el campo y mente en los datos. Creo que es importante tener una mente analítica que busca la optimización, que busca el correcto manejo, pero al mismo tiempo tenemos que tener desde siempre los pies en el campo, porque al final es a lo que nos dedicamos y esa dosis de realidad es fundamental. Systagra es una empresa que busca diariamente integrar conocimiento, experiencia e innovación. Nosotros nos especializamos mayoritariamente en consultoría y asesoría agronómica, también realizamos bastante auditoría técnica, trabajamos con grupos de inversores en España y Portugal. Estamos también iniciando un proyecto de gestión agronómica de fincas. Tenemos proyectos mayoritariamente relacionados con el tema del agua, riego y energía. Pero luego dentro de lo que es la digitalización de la agricultura, integración de analítica, datos y tecnología, tenemos distintos tipos de servicios y proyectos en curso. Formamos parte de un grupo, el Grupo Cortijo La Reina, un grupo familiar cordobés, sevillano, con producción en Córdoba, Sevilla y Badajoz, que produce anualmente más de 20 cultivos. Y entendemos que la experiencia del grupo nos aporta una base muy sólida sobre la que fundamentamos nuestros servicios, ¿no? O sea, no nos dedicamos a una asesoría únicamente basada en un conocimiento teórico, sino que tenemos por detrás un grupo produciendo anualmente más de 20 cultivos y eso nos da un respaldo técnico muy, muy potente. Nuestra empresa en los últimos años ha puesto en marcha proyectos de más de 6.000 hectáreas de cultivos en España y Portugal, proyectos de asesoría, de consultoría, proyectos de análisis de inversión, cultivos leñosos. Hemos trabajado con diversos cultivos, también anuales. Trabajamos también con otros cultivos y usos de la tierra, como puede ser la ganadería, como puede ser la gestión cinegética o forestal. Y estamos mayoritariamente en las regiones de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Levante y Portugal, las principales regiones portuguesas de agricultura, ¿no? Pues si vamos directos al grano y nos centramos en esta idea de pies en el campo y mente en los datos, a mí me gustaría, también me quedé aquí con una frase cuando Christian empezó a mencionar mucho el camino del machine learning y de la inteligencia artificial. Yo apunté aquí en mi cuaderno, a mí me gustaría que en esta presentación todos buscásemos olvidarnos por completo de la inteligencia artificial y del machine learning. Vamos a olvidarnos totalmente de esos conceptos y promesas medio abstractas para quien está en el campo, porque para gestionar el agua tenemos la agronomía. Nosotros creemos en Systagro que los datos son un elemento importante porque convierten la incertidumbre en precisión. La agricultura es una actividad altamente imprecisa y altamente variable, por ello tener algo que nos permite dar ese salto desde la incertidumbre hacia la precisión es algo muy prometedor. Pero es la agronomía que transforma el ruido en información, es decir, los datos con agronomía pueden permitirnos producir información y traducirla en valor, pero los datos sin agronomía, esa información se queda huérfana y no tiene absolutamente valor ninguno, por lo cual es simplemente ruido. Entonces, yo para esta presentación traigo dos casos prácticos, son casos de clientes que tenemos, casos en los cuales también hemos integrado tecnología Wisecon, por ello el interés de traerlos a este webinar. El primer caso práctico es un productor de viñedo en la región vitícola portuguesa Alentejo, latitud de Badajoz. Hablamos de un agricultor con 50 hectáreas de viñedo que tiene plantadas 4 variedades distribuidas en 10 sectores de riego y busca una asesoría en riego. Una asesoría que puede ser dada de una forma más clásica, asumiendo esa incertidumbre, o puede ser dada de una forma
que es que aunque sea mayoritariamente centrada en la agronomía, se soporta, se apoya en este tipo de tecnologías para poder minimizar, disminuir esa incertidumbre y definir o optimizar un plan de riego de forma más efectiva, ¿no? Entonces, aquí hemos buscado integrar agronomía y datos, y yo os destaco este gráfico aquí en la izquierda de la pantalla porque me parece interesante. Aquí vosotros podéis ver en un periodo entre cosecha y el periodo de riego post cosecha en viñedo, en las características de esta explotación, nos enfrentamos a oscilaciones diarias, pero también dentro del mismo cultivo, a nivel espacial, digo, de las necesidades hídricas de este cultivo pueden variar entre un 15 y un 60% diariamente. Entonces, si nosotros como asesores tenemos una relación con nuestro cliente en que les vamos a definir un plan de riego en función de un calendario, o le vamos a definir un plan de riego que va a ser una receta a la cual vamos a guiar a nuestro cliente a seguir, en nuestra opinión vamos a estar asumiendo, incorporando una incertidumbre, una oscilación muy considerable en lo que son las necesidades hídricas del cultivo, lo cual llevaría a una pérdida de eficiencia muy considerable. Entonces, aquí lo que hemos entendido que sería interesante era, como puedes ver en esta imagen, trabajar con estaciones climáticas, con sondas de humedad, sondas de capacitancia, integradas vía drop control, vía la plataforma de Wisecon, para poder obtener un valor diario en tiempo real de esa información. Nos hemos centrado en un cálculo de balance hídrico, o sea, aquí no estamos obsesionados o interesados en trabajar con cosas que no comprendemos, como puede ser la inteligencia artificial o machine learning. Vamos a centrarnos en la agronomía. Hemos calibrado de forma adecuada, robusta, un cálculo de balance hídrico por sectores de riego, por variedades, por zonas de vigor, también corrigiendo los coeficientes de cultivo. Y os traigo aquí un análisis un poco financiero de cómo estas tecnologías, la integración de estas tecnologías en una asesoría y por supuesto, en la gestión hídrica, tienen distintas formas de retorno, ¿no? Lo que veis en esta tabla es el área, en función del área. Tenemos aquí 5 casos, 1 hectárea, 10, 50, 100 mil. Vemos la oscilación diaria dentro del mismo viñedo a nivel de evapotranspiración potencial, de evapotranspiración aquí, en este caso ET0, 38% es una oscilación diaria en 1 hectárea, un 40% si nos vamos a 50, ya nos ascendemos casi a un 60 en 1000 hectáreas. A nivel de necesidades de riego, también nuestra incertidumbre o nuestra oscilación diaria variando entre un 29 y un 46%. Lo cual, cuando traducimos esto a números absolutos, aquí el WS y el CS significan water saving, o sea, el ahorro de agua, y cost saving, el ahorro financiero. Nosotros lo que nos damos cuenta es que al integrar una herramienta como esta, nosotros estamos, en el mejor de los casos, permitiendo a nuestro cliente ahorrar una cantidad de agua en 1 hectárea que sería de en torno a unos 15 metros cúbicos al día, pero si nos vamos a 50 hectáreas, como que aquí está en negrito porque es el caso del cliente que acompañamos, ya estamos hablando en 803 metros cúbicos de agua al día de optimización. Pero si nos vamos a 1000 hectáreas, hablamos en números que ya sobrepasan los 20.000 metros cúbicos de agua al día. Esto traducido en costes, este es un agricultor que está regando con un coste metro cúbico de en torno a 28 céntimos, asumiendo ya variables fijos y también energía. Estamos hablando de un agricultor que tendría un ahorro o una optimización financiera de costes despreciable si fuera muy pequeño, pero a partir de las 10 hectáreas, en este caso a partir de las 25 hectáreas, empezamos a ver una dinámica de ahorro de costes significativa. En este caso, nuestro cliente con un ahorro de costes anuales de cerca de 220 euros al día durante campaña de riego, pero si lo traducimos a la campaña agrícola, lo que sería toda la temporada, ya estaríamos hablando que para el caso de 50 hectáreas estaríamos hablando en un ahorro de agua de 98.000 metros cúbicos de agua y de un ahorro de costes de cerca de 27.000 euros. Entonces, en la última columna, lo que os estoy enseñando es el retorno a los costes, es decir, si el cliente está integrando en su gestión un paquete de asesoría técnica en el cual hay todo un dimensionamiento tecnológico, aquí en este caso integrando tecnología Wisecon, para un cliente con muy poca dimensión, esto no es viable. Estaríamos hablando de un retorno de costes negativos, lo cual no pagaría, no amortizaría la inversión.
pero empezamos a ver que a partir de las 10 hectáreas, aquí pensando en cultivos como el viñedo, y estamos hablando de cultivos con costes de operativos de en torno a 3.000 euros de hectárea, estaríamos hablando de quedar en casa a partir de 10 hectáreas, pero a partir de 50 ya nuestro retorno a los costes se multiplica por 3, a partir de 100 por 5 y en dimensiones muy grandes como puede ser un gran productor con 1.000 hectáreas de viñedo, ya estaríamos hablando en un retorno a los costes de 16, es decir, que la inversión inicial en la adquisición de esta tecnología y también de la asesoría se multiplicaría por 16 veces en una sola campaña en valor. Entonces, una de las conclusiones aquí, yo quiero resaltar algunas. Una es que la escala es fundamental para la adopción viable de este tipo de tecnologías, para este tipo de servicios, también para este salto cualitativo, pero en casos comparables, y por casos comparables me refiero a viñedos de regadío orientados a alta producción, el margen de oportunidad es real, nosotros lo podemos medir y aumenta con la escala del proyecto. Yo lo veo bastante viable invertir en un enfoque de agronomía y datos, pero tenemos claramente un valor corto a partir del cual esa viabilidad se hace posible. Para más de 100 hectáreas esa inversión es imprescindible, o sea, es decir, cuando nos acercamos o cuando estamos en un entorno productivo de amplia escala, es casi que obligatorio invertir en este tipo de tecnologías porque el retorno, aquí como podéis ver en el caso de las 1.000 hectáreas, supera las 16 veces el coste inicial. Entonces tenemos aquí un margen de oportunidad muy amplio y que no se puede despreciar. Entonces, la principal conclusión que me gustaría hacer aquí estoy pensando mayoritariamente en gestión de agua, riego, asesoría. A gran escala no podemos hacer agricultura sin datos, pero mayoritariamente sin datos de agronomía, ¿no? Porque los datos en la agronomía serían solo ruido. Aquí también os pongo una imagen donde se puede ver la dinámica de amortización de este tipo de servicios tecnológicos en función del OPEX. Aquí centrados en viñedo, estamos hablando de un cultivo con un OPEX de cerca de 3.000 euros hectárea año y podemos ver que a partir de las 25 hectáreas nos empezamos a acercar o ya nos quedamos por debajo de un valor corte que nosotros asumimos como razonable, que sería 5% del OPEX del cultivo. Nosotros, como empresa asesora, siempre intentamos estar trabajando el coste de nuestros servicios en una dimensión económica que sea justificable para el cultivo. Y por ello, claro, hay un margen de adopción aquí, como podéis ver, que es claro, y a partir de los 30 hectáreas este tipo de servicios empezaría a tener sentido. A mayor escala, un menor esfuerzo, pero a menor escala una mayor oportunidad por unidad. Si saltamos al caso práctico 2, viajamos hasta Córdoba, estaríamos hablando de producir hortícolas para un grupo agroindustrial internacional, unas 82 hectáreas de espinacas, una hortícola de hojas, una variedad solamente, un riego con un pivot central. Y aquí el cliente nos pide desarrollar una solución hecha a medida, básicamente un cuadro de mandos en el cual puede llevar una trazabilidad de costes y cruzar esos costes que no son solo a nivel de riego, son también a nivel de riego, pero también abonado, labores preparatorias, incluso la cosecha, los cortes, porque hablamos de una espinaca perenne que tiene en buenos años tres ciclos de corte. Y al mismo tiempo que pudiera llevar en tiempo real una idea concreta del margen operativo que enfrenta. O sea, entre segundo y tercer corte se justifica hacer un abonado de reposición y en cuántas unidades, ¿no? Eso va a depender mucho del margen operativo, entonces va a depender no solo del coste que yo llevo acumulado a esa fecha de la campaña, sino también de mi perspectiva final de cosecha. Entonces nosotros aquí nos hemos dedicado a desarrollar una solución profundamente tecnológica, profundamente agronómica y trabajando con tecnología Wisecon, en que hemos intentado aforar o hemos desarrollado una solución que predice, realiza un aforo de cosecha para definir las fechas de corte y también el abonado de reposición. Utilizamos sondas para medir el consumo de agua por parte del cultivo y con base en ese consumo de agua aforar la cosecha. Hablamos de un cultivo vegetativo, un hortícola de hojas, en que la relación entre ese consumo de agua, aquí por consumo de agua hablo mayoritariamente en transpiración, podemos inferir la producción diaria de biomasa porque esa relación es bastante lineal y se conserva en distintos ambientes para cuando hablamos en biomasa, ¿no? El sistema que hemos desarrollado aquí, el producto final lo podéis ver en este cuadro de mandos, o sea, un producto que permite un seguimiento diario del cultivo y también un reparto entre costes, ingresos y margen operativo con distintos indicadores técnicos pero también financieros.
Desde el punto de vista tecnológico, hablamos de una solución relativamente sensible. Estamos hablando de una estación climática, estamos hablando de una sonda de capacitancia, un análisis preinstalación para mapear la zona de máxima representatividad y luego, para escalar eso a la escala de parcela, utilizamos imágenes satelitales, un seguimiento de la parcela con imágenes satelitales que van a utilizar el punto de muestreo como punto de referencia y escalar lo que se está viendo en el punto de referencia a las demás partes de la parcela. Aquí hablamos en vegetación, en biomasa. Entonces, esa relación también es bastante lineal. Al estimar producción, definimos con precisión las extracciones de NPK en cada ciclo de corte y esto nos permite planificar de forma muy objetiva, muy cuantitativa, estratégicamente el abonado de reposición entre cada ciclo de corte, en una solución que está funcionando en tiempo real de forma totalmente automatizada y que permite al cliente acceder a esos datos donde y cuando quiere. Entonces, eso da una libertad muy interesante. Aparte de que el propio diseño de la herramienta es totalmente hecho a medida. Nos sentamos con el cliente y el cliente puede decir, yo quiero ver esta métrica de esta forma, de la forma adecuada, quiero el logo de mi empresa aquí. Entonces, traemos al cliente para el propio desarrollo del producto. El sistema integra los datos in situ con la variabilidad de parcela, lo que estaba diciendo antes, a través de imágenes satelitales y eso permite generar mapas de rendimiento. Eso es muy potente para planificar operaciones a larga escala, que hablamos de 82 hectáreas, pero podemos estar hablando de grupos hortícolas que están gestionando al año 2.000 hectáreas de hortícolas de hoja y pueden tener una monitorización en tiempo real de predicciones o de estimaciones de rendimiento a foros de cosecha que tiene como base algo que se está midiendo objetivamente en el campo, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de abono requiere cada parcela? Bueno, todo depende de cuánto puede producir, también de cuánto se está extrayendo en cada ciclo de corte. Nosotros lo determinamos de forma objetiva y damos a nuestros clientes una trazabilidad muy concreta de la relación coste-beneficio. Entonces, las ventajas reales de este caso, que es un caso diferente, aquí hablamos de un caso más predictivo, más de estimación de cosecha. Estamos optimizando el riego porque la herramienta nos permite adaptar el riego según el nivel de agua en el suelo. Estamos prediciendo la cosecha o estamos aforando la cosecha en tiempo real porque proporcionamos estimaciones en tiempo real. Estamos dando una herramienta que es totalmente vinculable con el ERP de una empresa o con lo que sea la estructura financiera o contable de una empresa. Esto es muy importante porque es la forma de traernos para dentro del análisis toda la información contable y toda la trazabilidad de costes, que es lo que va a permitir esa relación entre expectativas de producción, pero también dónde estoy yo a nivel de gasto de gestión. Y luego toda la componente de planificación agronómica, lo que aquí hablamos, los ejemplos de gestión adecuada de abonado, de riego y también de costes. Aquí estamos hablando de un cultivo en que hemos identificado casos de mejora de relación coste-beneficio de entre un 7 y un 25%, entre coste de adopción de nuestro servicio con la integración tecnológica más retorno y margen operativo, considerando costes de cultivo de en torno a entre 2.000 y 3.000 euros, esto sin incluir renta. Y un plan de abonado de 200 a 300 unidades de nitrógeno que en un cultivo como espinacas son cultivos bastante demandantes. La visibilidad integral, esto ofrece una visión completa de la operación productiva, que es ideal para grupos de productores que gestionan diversas parcelas simultáneamente. También identificamos escalas mínimas de adaptación, en este caso hablamos en superficies que tienen que sobrepasar las 50 hectáreas de cultivo anual. Pero identificamos mucho potencial, no solo para los sistemas con los cuales estamos trabajando, como pueden ser espinacas, grelos, lechugas, sino también para sistemas forrajeros, campos deportivos, como pueden ser campos de golf, y otros cultivos de biomasa. Esto es un tipo de servicio que en un segundo nivel es muy aplicable en proyectos de reporting, o sea, de información técnico-financiera para grupos inversores, industrias y también auditores. Entonces también ahí nos buscan para implementar este tipo de soluciones. Y nada, pues despedirme, agradeceros a todos por estar con nosotros y aquí estoy para discutir, hablar, contestar preguntas, encantado lo que ya es conveniente. Gracias a todos y una buena tarde. Gracias a ti, Tomás Roquete, socio fundador de Cistagro. Muchas gracias también a Carlos Urtaiz, que nos ha descrito cuáles son sus experiencias en las fincas de Agroebro y Aceite Artajo y, por supuesto, a Christian Dusner por darnos ese contexto
tan importante de la necesidad de un cambio en la cultura de las organizaciones, de las empresas, de los agricultores para adoptar estrategias integrales en riego inteligente. Tenemos ya algunas preguntas que os voy a ir lanzando. Vamos a empezar por la primera. Por ejemplo, para Cristian, ¿cuántos proyectos hay actualmente en España y en Europa? Bueno, nosotros abrimos oficialmente nuestra oficina acá en junio del año pasado. Por lo tanto, en una primera etapa, pese a que somos una compañía de 20 años casi de experiencia, en una primera etapa es muy importante generar este vínculo con el mercado y que te conozcan. Entonces, durante un año, lo que hemos hecho ha sido buscar justamente el perfil de cliente y el perfil de agricultor con el cual sabíamos que podíamos generar esta conexión y esta asimilación tecnológica de una manera más rápida, por lo menos. Ejemplo de eso es la relación que hoy día tengo con Carlos y con Tomás, que los hemos invitado a esta ponencia. Hoy día en España tenemos cerca de 20 proyectos y si sumamos los países donde hemos iniciado nuestras operaciones, que sería Italia, Francia, España, Portugal, sumamos casi 50 y 60 proyectos aproximadamente. En Marruecos, y en Marruecos vamos a partir, no es Europa, pero está al lado, obviamente, y nos interesa mucho, vamos a partir ahora esta temporada haciendo cosas también. Ese es el orden de magnitud que estamos hablando. En total, como dije hace un rato, nosotros tenemos cerca de 400.000 hectáreas conectadas, entonces la experiencia la tenemos. Lo que estamos haciendo ahora es un deployment estratégico paso a paso, pero digamos, esto no es esta tecnología no es un ensayo de colegio, no es un school project, es algo que llevamos utilizando y puliendo hace muchos años. Cristian, Además, a las distintas necesidades de los mercados. Sí, correcto. Si me permites añadir un punto a lo que Cristian acaba de decir, yo como asesor, como agrónomo, una de las cosas que me pareció interesante de la llegada de Wisecon a un país como España es un país que tecnológicamente en riego está muy maduro. La gente conoce este tipo de tecnologías, las integra en proyectos de gran escala y la automatización está relativamente establecida. Pero una de las cosas que me pareció muy interesante del paquete tecnológico de Wisecon es su capacidad integradora. Nosotros como asesores, cuando nos encontramos a un cliente que está infraestructurado, ya está bien dimensionado desde el punto de vista tecnológico, porque ya trabaja con sensores, ya tiene su estación climática, ya tiene su, incluso en algunos casos, software de gestión de riego, una de las cosas que nos pareció muy interesante es que Wisecon permite construir sobre lo existente. O sea, no es un producto sustituto en el sentido de que para trabajar con Wisecon tengo que hacer un cambio total de sensores instalados en finca, sino que los puedo integrar, tiene un paquete tecnológico de compatibilidad bastante amplio y eso me pareció muy prometedor. Incluso nos siguen llamando, preguntando sobre ese tema porque nos dicen yo estoy interesado en mejorar, por ejemplo, la parte analítica y hacerlo con vosotros, pero ya tengo una infraestructura de sensores que no quiero abrir mano de ella porque hice una inversión. ¿Cuál es la solución tecnológica que nos permite hacer esa integración? Y ahí surge Wisecon. Entonces, eso también me parece algo muy interesante que yo creo que poco a poco irá empezando a dar frutos en un entorno como el español, que es un entorno maduro desde el punto de vista de riego. Gracias, Tomás. Carlos, preguntan a través del chat, ¿qué haces para evaluar el coeficiente de uniformidad del riego para la conclusión de consumo de agua? El coeficiente de uniformidad, entiendo que se refiere a la eficacia de todos los emisores. Entiendo que es esto, ¿no? Lo que está preguntando. Sí. Pues bueno, cuando hacemos generalmente esto no lo hace nadie. O bueno, algunos te lo analizan, pero muy por encima. Cuando estamos analizando sectores completos, con Wisecon la verdad que lo tenemos bastante bien preparado porque somos capaces de calcular el caudal teórico. Sabemos los metros lineales que tenemos de manguera, hablando en leñosos o en hortícolas, en goteros en general. Sabemos los metros lineales que tenemos de manguera con la cantidad de emisores que tenemos por metro lineal y su caudal. Entonces somos capaces de estimar un caudal teórico. Cuando esto lo decimos al programa y decimos yo tendría que estar regando 10 metros cúbicos hora por hectárea.
y medimos con el programa el caudalímetro total y las horas de riego por el total de hectáreas, nos saca automáticamente el programa una variación del porcentaje teórico respecto al real. Y ahí somos capaces de estimar la desviación, si está en el orden del 10%, del 15%, del 20%. El 10% es algo que no es extraño. No es raro encontrarte variaciones reales del 10%. Por encima del 10 y del 15 ya empieza a haber, bueno, ahí ya empieza a haber algo raro ocurre y empezamos a aplicar correctores en gotero, desde agua oxigenada, ácidos nítricos, lo que consideremos adecuado. Habrá que analizar por qué tienes esa desviación, ¿no? Como está claro. Y luego, cuando estamos trabajando en cultivos extensivos, que también lo hacemos mucho, bueno, las aspersiones, la verdad que son un auténtico desastre en uniformidad. La gente no mira prácticamente nunca caudales de los aspersores. Estos en gotero aún sí que lo encuentras en la aspersión, con que vean que riega es suficiente. Entonces, cuando hacemos análisis estadísticos y sí que trabajamos con empresas que nos piden un riego real, lo único que hacemos, que la verdad que nos funciona bastante bien, es instalar estaciones meteorológicas en el centro de la zona monitorizada para que el riego lo interprete la estación como una lluvia y tengamos un cálculo real o más o menos aproximado de lo que está aportando el aspersor y lo que está tomando nuestra estación meteorológica, que luego en los programadores lo interpretaremos como lluvia, no lo tendremos como riego, pero bueno, ahí están los milímetros. Entonces, creo que nos sirve bastante. Aquí las desviaciones sí que son bastante más del 10%, porque además de que no es el método más preciso, eso lo sabemos, pero algo tenemos que tener. En el Valle del Ebro es una zona muy ventosa y las aspersiones en zonas ventosas, pues bueno, tienen sus pegas. Gracias. Entiendo que estará la pregunta, ¿eh? No sé si es que yo no lo he entendido bien. Vamos a estar atentos al chat a ver si se ha colmado la curiosidad de uno de nuestros participantes, oyentes de este webinar. Me ha caído una pregunta, Tomás, para ti ahora mismo. En los ensayos realizados en cultivos de espinacas en Córdoba, ¿se pudo determinar algún porcentaje de error con el cual se obtuvo la biomasa acumulada? Sí, un 3% en espinacas. Nosotros hemos trabajado con dos cultivos. Hemos tenido ensayos ya con espinacas y con patata. Con espinacas un 3% en biomasa acumulada, en patata un 14% en tubérculo, en peso de tubérculo. En patata claramente estamos dando un salto un poco para fuera de pie porque estamos intentando predecir o aforar cosecha en tiempo real cuando hablamos de un cultivo que no está solo produciendo biomasa, sino que la está convirtiendo en tubérculo. Entonces ya entra ahí el proceso de tuberización y la definición o la formulación de ese índice de cosecha, ¿no? Entonces tenemos una fuente de incertidumbre adicional, pero en espinacas y en cultivos que son puramente biomasa, estamos trabajando con niveles de error inferiores al 5%, en este caso el 3% fue el nivel que hemos tenido. Pero solo para resaltar una cosa, el sistema es un sistema que requiere una calibración in situ. Nosotros hacemos un estudio de la parcela a la hora de instalar las unidades de sensorización y luego los primeros 20-25 días del cultivo tienen visitaciones semanales para calibración de esas relaciones in situ. O sea, a partir de ahí el sistema empieza a funcionar de forma automatizada durante los 90 días siguientes del cultivo. Aquí hablando de un cultivo con cerca de 105 días vegetativos y un ciclo de 2 a 3 cortes. Pero ese trabajo de calibración es importante. O sea, esta herramienta, nadie va a instalar esta herramienta a distancia y la herramienta va a predecir o a hablar por sí misma, ¿no? Va a requerir trabajo técnico. Una pregunta para ti, Tomás, y para Carlos. Vamos a empezar por Carlos. Para los dos, ¿cómo podemos elegir cuáles y cuántos sensores de humedad de suelo para instalar en una finca? Y depende de lo friki que seas, como yo. Esto pueden meter todos los que te apetezcan. Yo intentamos que al menos sea un sensor por sector, un sensor por sector. Exacto, esto es lo óptimo. Hay veces que te encuentras con fincas que tienen 120 sectores de riego y a lo mejor no te van a poner 120 sensores, pero incluso sin tener un mapa de suelo, ellos conocen perfectamente la heterogeneidad de su finca y van a saber cuántas zonas de manejo, aunque no sean sectores de riego, tienen. Variará. Yo considero que al menos uno cada 5 o 10 hectáreas tendríamos que tener,
porque es más o menos los manejos que tenemos unitarios y porque en 10 hectáreas ya tienes 3 tipologías de suelo. Si no tienes un mapa de suelo, pues bueno, perfectamente se puede sacar un mapa de zonificación con imágenes satelitales. Teniendo los históricos de Sentinel-2 ya de unos cuantos años, con precisiones de 10 metros de píxel, somos capaces de hacer unos mapas de suelo que si yo cojo los mapas de suelo que te he enseñado antes de conductividad aparente y lo hago con la media de los últimos 5 años de NDVI de esa parcela, si ha habido cultivos similares, le variarán más bien poco, bastante poco de hecho. Entonces somos capaces de ver cuántas tipologías de tierra tenemos en esa parcela y eso nos tira, pero bueno, a grosso modo uno cada 5 o 10 hectáreas debería ser lo habitual. Tomás. Nosotros lo mínimo posible. Nosotros como asesores no tenemos ningún interés en vender tecnología ni en sobredimensionar tecnológicamente a nuestros clientes. Entonces partimos siempre de la premisa de al mínimo posible. Hemos tenido fincas de 100 hectáreas asesoradas, en nuestra opinión, muy adecuadamente con una unidad de sensorización. Hemos tenido fincas de 50 hectáreas que ya se han ido a 3 unidades de sensorización, pero siempre partiendo de la base de al mínimo posible. Hay cosas que se pueden complementar con la información de los sensores, por ello esta idea de que complementar agronomía y datos es fulcral, es fundamental. Hay mucha información que podemos tener, que es una información más estática. Yo en una parcela, por ejemplo, este cliente en Portugal, 50 hectáreas, nosotros hemos abierto perfiles. Los perfiles los utilizamos para sacar muestras de suelo, esas muestras las utilizamos para calibrar las dinámicas hidráulicas del suelo. Los datos climáticos los utilizamos en un único punto y los datos con sonda de humedad también los utilizamos en un único punto con un previo análisis de un mapa de suelos como los que Carlos antes enseñó. A partir de ahí, de las 3 aperturas de perfil que hicimos, segmentamos por sectores de riego en función de las componentes hidráulicas del suelo y ajustamos el plan de riego por sector en función de esas propiedades, o sea, ajustando no solo al coeficiente de cultivo y la ET0, sino también el aporte que el suelo puede dar por su componente hidráulica. Entonces, nosotros siempre intentamos huir un poco de recetas cerradas y aquí partimos siempre de la premisa de lo mínimo posible. No queremos incurrir en costes. Gracias, Tomás. Cristian, antes de concluir con el turno de preguntas, además una a los 3, se preguntan ahora mismo, la gestión del cambio, una reflexión, vive dentro de una cultura organizacional, entendiendo que en la agricultura la cultura es impulsiva o percultura o, con suerte, la cultura es dependiente conformista. La gestión del cambio no es solo un cliché. Nuestro participante en el webinar nos dice no confundir capacitación con gestión del cambio. Además, si no existe un cambio cultural, no es posible hacer transformación digital. Es una mera compra de juguetes que entretienen, pero no terminan transformando el negocio. ¿Cuál es tu opinión? Sí, correcto. De hecho, la persona que lo dice justamente es la persona que hice el quote cuando hablé del cambio organizacional. Y en la cultura, ahí está la clave. Y bueno, es verdad, el entrenamiento por sí mismo no te asegura que la gente asimile la tecnología en sí misma. Finalmente, el desafío más grande es incorporar en tu rutina diaria el uso de las herramientas que se están entregando como herramientas de riego profesional, vamos a llamar, y vamos a ponernos en la siguiente escala. Básicamente, el desafío más grande es lograr desde que la persona que riega y que está atenta a que no hayan roturas, que la válvula esté buena, que la bomba de riego esté funcionando correctamente, el que programa, luego el agrónomo que interpreta los datos, luego el dueño de la compañía o el fondo de inversión que está mirando estos datos, toda esta cadena, estos engranajes tienen que estar bien comprometidos con el uso de estas tecnologías, porque no sacas nada con que tengas una persona que es experta en programar, pero luego en una escala o 2 escalas más arriba no hay nadie que mire nada. Entonces, es cierto, el cambio va mucho más allá que solo mero de entrenamiento. Creo que Tomás también y Carlos han tocado un punto respecto a la necesidad de meterle agronomía al dato para poder transformar el dato en información. Y
y bueno, yo he vivido en carne propia por 10 años, que es un desafío importante. Es un desafío importante el hecho de, como dije hace un rato, hacer de que el valor, que se exprese el valor de esta tecnología y que ese valor le llegue a la planta, es un proceso largo y que involucra muchas partes móviles. Gracias, Cristian. Y para terminar, muy brevemente, a los tres, ¿qué pensáis sobre la irrupción de la inteligencia artificial como asistente de riego? Tú, Tomás, apuntaste algo, comenzamos por ti. No creo en ella. Carlos. Así es corto. Bueno, pues se tendrá que entrenar como casi todo lo que ha empezado a entrar en los negocios y quién sabe, quizás en el futuro nos sirva de ayuda. Cristian. Yo también opino que estamos, creo que, a ver, esta tecnología, la capacidad, lo bueno que tiene es que acelera la capacidad de interpretación de datos y, digamos, como el turbo del coche, podría decirse. Pero creo que todavía estamos en un punto, y probablemente es un punto en donde la agronomía como tal nunca va a poder ser reemplazada por un montón de complejidades, como decía Tomás, y hay muchas de ellas que no son parametrizables. Entonces creo que el trabajo del agrónomo propiamente tal está garantizado por mucho tiempo más. Pues muchísimas gracias, Cristian Dusner, Westcom Ibérica, Carlos Urzaiz, Agroebro Aceites Artajo, Tomás Roquete por Sistagro. Creo que ha sido un webinar, nos hemos ido de tiempo, pero yo creo que merecía la pena porque ha habido comentarios y preguntas muy interesantes como las respuestas. Hemos asistido al webinar Riego Inteligente e Innovando Juntos y, como hemos dicho, en las próximas fechas, de manera inminente, este webinar estará colgado, se podrá ver en diferido a través del canal YouTube de Wisecom. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos.